Ya, ok. Hola a todos y todas. En esta ayudantía vamos a realizar ejercicios de intervalos de confianza para dos poblaciones. ¿Ya? Vamos a trabajar con intervalos para la diferencia de medias, para la diferencia de proporción y para la varianza. ¿Ya? Acá está el formulario que el profesor les subió al aula. ¿Ya? Los que están marcados con el puntito celeste, esos no. Estos de aquí son los que vamos a trabajar en esta clase. Entonces vamos a trabajar con diferencias de media para muestras pareadas, ya, con muestras independientes con varianzas desconocidas e igual, con varianzas conocidas, ya. Ese es el caso de la diferencia de medias. Para la diferencia de proporción hay una sola, así que vamos a trabajar con esta, y para la varianza vamos a trabajar con esta. ¿Ya? Yo las tenía aquí a mano para ir reemplazando aquí en el Excel. En las ayudantías anteriores había puesto las fórmulas, pero era porque eran menos. Ahora me apoyé de este formulario. Ya, ok. Son 4 ejercicios. ¿Ya? El primero dice: se está utilizando normalmente en una granja avícola dos tipos de piensos, el alimento, el A y el B. Queriendo comparar la media de engorde con ambos piensos para un nivel de confianza del 90%, se alimentan a 20 aves durante cierto tiempo con el pienso A, obteniéndose una ganancia media de peso de 0,4 kilos por ave. Simultáneamente a otras 19 aves se les alimenta con el pienso B y se obtiene un engorde medio de 0,5 kilos. Y además se sabe que, por conocimiento previo, la variabilidad real del engorde medio es del 0,05 kilogramos cuadrados para el pienso A y 0,1 kilogramos cuadrados para el pienso B. Se puede concluir que influye el tipo de pienso que se les da a las aves en el engorde medio que tienen. Ya. Para este ejercicio vamos a realizar un intervalo de confianza para la diferencia de medias con sigma conocido. ¿Ya? Acá, como al igual que en las otras ayudantías, tenemos nuestro nivel de confianza, nuestro alfa, alfa medio, 1 menos alfa, y con este 1 menos alfa medio vamos a buscar nuestra tabla de probabilidades en una normal, ya nuestro valor teórico, que aquí está, corresponde a este. ¿Ya? Y esto que está marcado con los colores son la información que sacamos del problema. Ya, la media de A es 0,4, la varianza es 0,05, su muestra era de 20, para B era 0,5 la media, la varianza de 0,1 y la muestra de 19. Ya, entonces acá tenemos que el error estándar para este intervalo va a estar dado por esto, que es nuestro valor teórico por la raíz de nuestras varianzas dividida en sus tamaños muestrales, la suma de eso. Entonces aquí vamos a comprobar. Tenemos que está nuestro valor teórico por la raíz de nuestras varianzas divididos en sus muestras, en sus respectivas muestras, ¿ya? Para ambos casos. ¿Ya? Y para el límite inferior, a nuestra diferencia de media, que las hice aquí mismo directamente, ya, la diferencia de la media A menos la media B, ya, y menos nuestro error estándar, ya que estamos hablando del límite inferior. Y para el límite superior es lo mismo, pero le sumamos nuestro error estándar, ya. Y llegamos a la conclusión que como en el intervalo está contenido el 0, vamos a decir que no influye el tipo de pienso que se da a las aves. Es decir, como es 0, significa que las medias reales son iguales, por lo tanto el tipo de alimento que se le va a dar al ave no va a influir en que si engorda más o no. ¿Ya? Un tip: se supone que para elegir cuál es A y cuál es B acá en la fórmula se dice que A es como el que tiene mayor tamaño muestral, pero probablemente uno se guía también por lo que te sale en el problema, si es A, B, y uno llega y reemplaza aquí como 1, 2, así. Ya no es necesario quizás fijarse en esto. Ya. Para el problema 2
vamos a realizar un intervalo para la diferencia de medias con muestras pareadas, pequeñas, ya es un tamaño muestra 10, así que no es muy grande, así que vamos a trabajar con este intervalo, con este de aquí, ya. Entonces voy a borrar esto porque después no voy a ver. Ahí sí. Ya, vamos a trabajar con este. Entonces el problema nos dice: se realizó una capacitación a un grupo de trabajadores para poder optimizar los tiempos de ciertos procesos que se realizan en la industria. En la siguiente tabla se muestran los tiempos de antes y después de haberles impartido la capacitación laboral. Ya. Aquí tenemos nuestros datos, ya que yo pasé aquí al Excel. Y la característica de la muestra pareada es que se trabaja dentro del mismo, como con la misma muestra, por así decirlo. Como que al mismo unidad experimental se le van a tomar diferentes datos, ¿ya? Así que por lo tanto va a ser considerada solo un mismo tamaño muestral, ¿ya? Nuestro vamos a tener aquí nuestro nivel de confianza, nuestro alfa medio, 1 menos alfa medio, y nuestro valor teórico de la tabla. En este caso creo que estamos hablando de una AT Student, si no me equivoco, o si no una normal. ¿Dónde está? Acá. Sí, es una AT Student. ¿Ya? Así que este valor va a ser con una T Student con 9 grados de libertad y 1 menos alfa medio de probabilidad acumulada, lo cual yo encontré en tabla que era este. Creo que en la tabla no sale, o creo que era en otro problema. No, pero este es el valor de tabla. En el caso de que no les saliera esta probabilidad exacta, ustedes asumen que es el siguiente que contenga el valor de probabilidad acumulada, ¿ya? Ya, entonces el valor teórico de la tabla de la T era esta. ¿Ya? Entonces necesitaba yo sacarle la media a nuestros datos, ¿ya? Aquí está la media de A, que está el promedio de esta columna, ¿ya? Ahí es el promedio de esa columna. Este es el promedio de esta columna. Y la diferencia de medias es la diferencia entre las medias que había sacado anteriormente. Y con el tema de la desviación estándar que está aquí es la diferencia de las desviaciones estándar de cada columna, de cada dato diferente, ¿ya? Entonces tenemos la desviación de A, que es de esta columna de los datos que fueron tomados antes de la capacitación, la desviación de los datos que se tomaron después de la capacitación, y la diferencia de estas desviaciones, ¿ok? Y una vez teniendo estos datos calculados, vamos a proceder a determinar el error estándar, que es esto. Es nuestro valor teórico que encontramos en la tabla por nuestra desviación estándar, que es la diferencia de nuestras desviaciones, dividido en la raíz de nuestro tamaño muestral. Ese es nuestro error estándar. Y para calcular el límite inferior y superior vamos a realizar lo mismo que hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores. En nuestra diferencia de medias le vamos a restar el error estándar para el límite inferior, y para el superior le vamos a sumar el error estándar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a concluir? Si nos fijamos, no está contenido el 0 en nuestro intervalo. Por lo tanto, no podemos concluir que la capacitación no hizo ninguna diferencia. Todo lo contrario, la capacitación sí produjo una diferencia en el tiempo de los procesos, ya que el 95% de las veces no estuvo contenido el 0 en los intervalos, y por lo tanto vamos a llegar a ese resultado. Ya, este video va a llegar hasta aquí, y en el siguiente le voy a explicar los otros dos ejercicios.